gracias a Dios porque podemos estar aquí con frío, pero con un solecito bien sabroso, hermanos. Sí, gracias a Dios. Quiero en esta mañana iniciar un tema que seguimos girando, caminando, hermanos, alrededor del libro de Génesis. El principio de muchas de las cosas o de todas las cosas, ahí está en el Génesis, el libro de los inicios, de los principios, de la primera vez que sucedió esto, de la primera vez que sucedió aquello, ahí está, en Génesis. Ahí lo vamos a encontrar siempre, tanto las cosas buenas como las cosas malas, hermanos. ¿Sí? Y gracias a Dios porque podemos ir escudriñando la palabra de Dios con tiempo, poco a poco, y que tanto en lo personal, y yo espero que así sea también para usted, esto produzca una edificación a su vida espiritual, una fortaleza interior también, ¿sí? Y una relación con Dios más estrecha de la que tenemos el día de hoy. Yo espero que esta palabra sea de bendición, por lo cual le voy a pedir que ahí como está, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en este día por permitirnos estar aquí. Sabemos que es solamente por tu amor que estamos aquí. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se esforzaron hoy y dijeron: yo voy a ir a adorar a mi Padre, yo voy a ir a rendirle culto a mi Dios, a Jehová. Hoy voy a ir, Señor, a darte de mi vida, a darte de mi ser, a entregarme a ti, Señor, para agradarte. Gracias, Dios, por la vida de cada uno, Señor, que en obediencia y por gratitud, Señor, nos encontramos aquí. Y el motivo de estar aquí eres tú, mi Dios. Y a ti damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar a hablar acerca de Abraham, hermanos. Sé que en tiempos pasados hemos hablado de Abraham. Todos conocemos que Padre Abraham, ¿cuántos saben ese canto de niños? Tenía muchos hijos, ¿verdad? Y luego dice irónicamente, muchos hijos tenía Padre Abraham. Y luego que dice, yo soy uno y tú también. Y por eso alabemos al Señor. Hasta con la demanda a lo mejor no lo sabemos, ¿sí? Y vamos a hablar de él, Abraham, conocido como el amigo de Dios. Título que, envidiable. Tremendo que Dios lo haya considerado su amigo. No era que la raza le decía, ahí va Abraham, el amigo de Dios. No. Dios lo consideraba su amigo. Y esto, hermano, es algo tremendo, muy profundo. Y vamos a ver desde los inicios cómo es el encuentro, o desde antes de un poquito del encuentro de Abraham con Dios, o de Dios con Abraham. Vamos a ir escudriñando hasta el día de hoy, hermanos, porque Abraham tiene mucho que ver con usted y conmigo. Abraham no nada más es un personaje del pasado. Sus afectaciones no fueron solamente en aquel momento, sino que tienen que ver con nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? ¿Por qué lo bendijo a él y no a su papá, a Taré, el papá de Abraham? ¿Por qué bendijo a Abraham y no a su padre? ¿O a sus hermanos? Son preguntas que vamos a ir viendo. ¿Qué tenía Abraham de especial cuando Dios le habló? ¿Qué hacía o qué tenía de especial? ¿Por qué le dio promesas muy hermosas Dios a Abraham y no se las dio a otros? Estas y muchas otras cosas vamos a ir viendo durante tal vez 1 o 2 domingos más, aparte de este. Pero vamos a ir entendiendo lo que son las promesas. Algo que caracteriza mucho cuando se habla de Abraham son las promesas. Se enfatiza mucho acerca de las promesas que Dios le dio o le hizo a Abraham y a su descendencia. Comencemos por definir qué significa una promesa. ¿Qué es una promesa? ¿Sí? Esta palabra que Dios, o que se utiliza originalmente para decir promesa, es una palabra griega que es evangelia. Y esa palabra
solamente se utiliza cuando Dios le hacía una promesa a un hombre. No es cuando el esposo le prometía algo a la esposa, o cuando entre amigos se hacían una promesa. No. Es una palabra exclusivamente para referirse a las promesas de Dios hacia los hombres. Y tiene una connotación o una aplicación de un término legal, hermano. Es algo legal. Tal vez no era un documento, pero si Dios lo decía, era con carácter legal. Significaba un compromiso de hacer o dar algo. ¿Sí? Frecuentemente se utiliza para denotar lo que ha sido prometido, y por ello significa un don conferido en gracia. Un don sabemos que es un regalo. Eso es lo que significa don. La palabra don es regalo. Aquí le decimos o nos dicen don a los señores, ¿verdad? Pero es distinto. ¿Sí? Esta palabra, cuando usted ve aquí la palabra don en la Biblia, significa o tiene que ver con algo que Dios te regaló. Entonces, un don conferido en gracia. ¿Qué es gracia? Es decir, algo que Dios dio como regalo sin que lo mereciera el que lo recibe. Esa es la idea. No es algo que se consigue mediante negociaciones. Acuérdense que el hombre, nosotros no podemos negociar con Dios. Aunque muchos piensan que sí. Y hay iglesias que, bueno, no son la iglesia de Cristo, pero se autodenominan iglesias, que le dicen a Dios, según ellos, le dicen a Dios o a los muertos como María, la madre de Jesús, que no es la madre de Dios, y son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir que María fue la madre de Jesús, y otra cosa es decir que María es la madre de Dios, o sea, nada que ver. Y ahorita se acostumbra mucho de que en ciertas iglesias, o como les digo, falsas, dicen, van a ir, y si tú me cumples esto, yo te prometo que voy a hacer aquello. Me voy a bañar todos los días por un mes. Por un mes, Sí. No es para tanto. Yo me voy a ir hincado y me voy a estar dando vueltas toda la entrada ¿sí? Desde la San Ángel, toda la subidita, hasta el Apache, Señor. Y hasta aquí voy a llegar dando vueltas, como siento panda. ¿Y qué sé yo, hermanos? A lo mejor usted conoce o le tocó hacer este tipo de cosas, este tipo de disque promesas condicionadas. O sea, voy a negociar contigo, Dios. Si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sientes que tú mandas a Dios. ¿De dónde? ¿Dónde podemos nosotros mandar a Dios? O sea, me voy a cortar el cabello, me voy a vestir. ¿Qué es lo que hacen aquí? Los fariseos están haciendo supuestamente eso. Es una manda, votos de silencio, que algunas personas no les querían nada mal. No es cierto. ¿Votos de qué? Mi hermana una vez prometió ponerse el hábito de San Francisco si le cumplía algo. ¿Y es el cafecito? Sí, con un cordoncito que es rojo, blanco. Bueno, que Francisco era rebelde. Son las mandas donde queremos caer en negociaciones. El hombre quiere negociar con Dios. Para negociar con alguien, tú necesitas tener algo que a la otra persona le interese. Y resulta que tú y yo, cualquier cosa que tengamos, no es nuestra, porque con la persona que estamos tratando de negociar es el dueño. Oye, Iván, ¿sabes qué? Mira, si tú me prestas 1,000 pesos, te voy a dar chance de usar tu camioneta durante 1 año. ¿Es una negociación esa? Oye, su camioneta. ¿Qué puedo negociar yo con el Padre si todo le pertenece a Él? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, una promesa o un pacto que Dios hace con el hombre, recordemos, es algo que sale de Dios. Nosotros no podemos pactar con Dios porque no tenemos nada que ofrecerle, porque todo le pertenece a Él. Nosotros podemos comprometernos
con Dios, que es muy distinto. Y un compromiso es a cambio de nada. O sea, Padre, yo me comprometo, Señor, a, no sé, predicar tu palabra hasta el día en que me muera, Señor. Yo me comprometo, dijo aquel, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese es un compromiso que él hizo, ¿sí? Lo hizo con Dios, ¿a cambio de qué? De nada. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en negociación con el Padre. No estamos en ese nivel. No tenemos nada que negociar con el dueño de todo. Ni nuestra vida nos pertenece, hermanos. Entonces, las promesas que Dios hizo con Abraham no eran negociaciones. Dios las hacía, por eso especificaba ahorita. Es un don, es un regalo por gracia, dado por gracia. O sea, aunque no te lo mereces, pero te lo voy a regalar, te lo voy a dar. Yo me comprometo a hacer esto y a hacer aquello, aunque no te lo merezcas, es por gracia. Así fueron las promesas que vamos a ir estudiando, hermanos, que Dios hizo con Abraham. Una promesa es una declaración de parte de Dios que lleva en sí misma el poder para cumplirse. Si Dios lo dice, así es. ¿Sí? Así de fácil. Por eso la palabra de Dios encontramos muchas promesas de nuestro Padre. Y les he dicho, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si el Señor Jesús lo dijo, para mí es suficiente y yo lo creo. Hace unos 10 o 15 días llegaron 2 mormones allá a la casa. Hacía muchos años, hermanos, que yo no tenía tiempo. Siempre me llegan el domingo en la mañana o cuando íbamos de salida o algo, ¿no? Y en ese lapso, yo estaba estudiando en la mañana y me levanté así como que a tomar un break donde ya la cabeza ya no da más de por sí. Y tocaron la puerta y eran 2 mormones. Y empezaron ahí, ¿no? ¿Qué es que mire que el Dios y que esto y que aquello? Empezaron a venderme la idea que el libro del Mormón y que no sé si a alguien le han tratado de evangelizar. Sí, uno morenito y uno güero. Acá me llegaron 2 negritos. Así que nos sentíamos en familia. Todo el tiempo andan así. Ahora algo que vivieron nos dice que los mandan a aplicar de diferentes partes, uno güero y uno moreno. Sí. Pues que casi siempre viene uno de otra parte de otro país. ¿Sí? Obviamente sabemos de dónde es el moreno. ¿Sí? Entonces, recuerdo que ellos me comenzaron a aventar un montón de pensamientos basados en el libro del Mormón, ¿sí? Y empezamos ahí a discutir y yo les sacaba la palabra de Dios y les decía, no, es que la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. No, pero es que la Biblia también dice en quién sabe dónde, y se acabaron una libretita, yo creo que era el encargado, porque sepa usted que siempre va un jefe y el aprendiz. O sea, el maestro, el encargado y el aprendiz. Entonces, a mí, yo casi siempre les digo, denme en el librito, muchas gracias, con permiso. Pero ahí Dios me puso carga por quien yo sabía que él era el aprendiz. Y comencé a hablar con él, ¿sí? Y le decía, es que la Biblia nos enseña esto, y si la Biblia no lo dice, para mí no cuenta. Pero es que el libro del Mormón está inspirado en la Biblia. La Biblia habla acerca del libro del Mormón. Y yo, wow. Dije, oye, dime dónde. ¿Sabe dónde traían la Biblia ellos? En ningún lugar. Ni Biblia cargan, hermanos, los mormones. ¿Sí? Y estaba ahí y me decía, es que se apareció el ángel morón y que le dijo y que qué pasó. Y la Biblia, ¿dónde lo dice? No, pero es que la Biblia dice esto y puros textos fuera de contexto, hermanos. ¿Sí? Entonces, le decía, me acuerdo que me refería yo al aprendiz y le decía, amigo, ¿sabes qué? Agarra la Biblia y léela. Porque te aseguro que todo lo que te han enseñado y te están enseñando, y el otro estaba que se ponía hasta rubio del coraje, hermanos. Pero Dios me puso cara con ese muchacho. Y le hablaba y le decía, lee la Biblia, mijo. Lee la palabra de Dios. Ahí te vas a encontrar la verdad. Y te vas a dar cuenta de que lo que te han dicho que dice la Biblia no lo dice.
ustedes leen la Biblia a través del lente del libro del Mormón. No, pero es que el libro del Mormón fue antes que la Biblia. ¿Sabían eso? Y yo, ¿en serio? Sí. La Biblia, el libro del Mormón se comenzó a escribir 400 años antes de Cristo y se terminó de escribir 600 años después. Y yo, wow, esa no me la sabía. ¿Sí? Y estaban ahí divagando, haciéndose bolas. El encargado sacaba una libretita y trataba de buscar versículos ahí que traía escritos. Y los mismos versículos, ¿qué creen? Los utilizaba en contra de ellos mismos, porque la palabra, hermanos, no puede hablar en contra de la palabra. La Biblia no puede hablar en contra de sí misma. Y ellos sacaban versículos bíblicos que terminaban, ¿sí?, siendo armas en contra de sus falsos argumentos, de su falsa doctrina. Por eso es necesario conocer qué es lo que dice la palabra. Y ellos, hermanos, no conocen lo que dice la palabra. ¿Y por qué digo todo esto? Porque vuelvo a lo que inicié. Si la Biblia lo dice, hermanos, para mí es suficiente. Pero si la Biblia no lo dice, así me digan y me digan que resucitó muertos, fulanito, pero que esté enseñando algo que no dice la Biblia, cuidadito, hermanos. Ok, nos regresamos. Les decía, en sí mismo la palabra de Dios lleva poder. Pues cuando Dios promete algo, esa promesa es un hecho, aunque todavía no llegue el tiempo del cumplimiento. ¿Sí? Eso es algo que debe ser un principio en tu vida. Si Dios te promete algo, ¿sí? Y válgame, aquí hay dos tipos de promesas: la promesa condicionada y la promesa soberana, incondicional de Dios. Es decir, la promesa condicionada es: si honras a tu padre y a tu madre, ¿sí?, vas a vivir más tiempo. Entonces, se murió muy joven, sí, pero es que no, pues la mamá ya va a descansar, porque no, hombre, era un dolor de cabeza para la pobre viejita. Y luego dicen, qué bárbaro, pero ¿por qué se habrá muerto antes? La palabra de Dios lo dice. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y nuestra vida va a ser alargada. Esa es una promesa condicionada. Hay otras promesas, ¿sí?, que no tienen una condición. Dios lo va a hacer nada más porque Él dijo que así lo va a hacer. Y están en su palabra. Entonces, tenemos estas promesas. Como todos sabemos, y nos regresamos a este tema de Abraham, y no estaba mal recordar esto que hablamos los dos o tres domingos anteriores. Canaán es una tierra que Dios le había prometido que le iba a ser entregada a quién, hermanos. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado, creo que fue? ¿Se acuerdan Noé? ¿Sus 3 hijos? Sí. Noé, ¿a quién maldijo? ¿Y a causa de qué? ¿A quién maldijo? Chiquito, ¿eh? ¿Por qué maldijo a Canaán? ¿Quién era Canaán? Era el hijo de Cam. ¿Y por qué no maldijo a Noé a Cam? Porque un bendecido por Dios no puede ser maldecido por ningún hombre. Y Dios ya había bendecido a Noé y a sus hijos. Por eso Noé, después de que pasa esta situación de que Cam se burla de Noé, a pesar de que Noé fue el que tuvo también su error, pero Cam también tuvo el suyo, ¿sí? Noé maldice a Canaán, que era la descendencia de Cam, ¿sí? La Biblia nos enseña que en aquella época, y me aventuro a decir que hace aproximadamente, esto sucedió por ahí del año 2100 antes de Cristo. 2100, 2090, por ahí. Sí, esta historia que vamos a ver. En aquella época los descendientes de Noé se habían multiplicado enormemente.
y ya habían vuelto su espalda a Dios. Y habían formado ciudades donde había mucha perversión, donde adoraban a dioses paganos. Ya se había, la maldad de los hombres, hermanos, ya se había otra vez multiplicado, ¿sí? Los cananeos, les decía ahorita, recordando que descienden de el hijo más pequeño de Noé, que fue Cam. Y Noé bendijo a sus otros dos hijos, ¿sí? Bendijo a Sem y bendijo a Jafet, prometiéndoles que la descendencia de Cam, es decir, los cananeos, ¿sí?, serían siervos tanto de Sem como de Jafet. Esto lo vimos la semana pasada. Pero Noé pronuncia una bendición muy especial sobre Sem y su descendencia, y él declara que sería bendito por Jehová. Sem era el mayor, el primogénito, ¿sí? Y que incluso Jafet, sería tanta la bendición de Sem, ¿sí?, que Jafet iba a habitar en las tiendas, ¿sí? O sea, iba a tener tanto que Jafet iba a estar habitando en las tierras y en las tiendas de Sem. Ahorita vamos a ir entendiendo más de esto, no quiero que se me revuelva, pero creo que con lo que hablamos los 2 domingos anteriores tenemos una buena base, hermanos, para ir entendiendo estas situaciones. Ahora, Abraham, quien llegaría a ser el amigo de Dios, en ese tiempo habitaba en una ciudad que era Ur de los Caldeos, ciudad de Sumeria, y que estaba cerca de Babilonia, hermanos. Abraham era descendiente directo de ¿quién creen de los 3 hijos de Noé? De Sem. ¿Sí? Era descendiente directo, y vemos que Dios no había olvidado lo que había respaldado de las palabras de Noé, que Sem iba a ser bendecido por Jehová, y Dios estaba atento a esta bendición que estaba destinada a la descendencia de Sem. ¿Sí? Abraham descendía de la descendencia de Sem, y alguien también que descendía o descendió de esa descendencia es el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Ok? Todos estos son puntos claves, así que tenlos presentes. Ur, hermanos, Ur era una ciudad extremadamente pagana. Era idólatra. Es más, el papá de Abraham, ¿saben cuál era su trabajo? Fabricar ídolos. Tenía su empresa, ¿sí?, donde él se encargaba de hacer imágenes de dioses falsos. ¿Qué tan pagana era la familia de Abraham? Imagínate, si a eso se dedicaban, hermanos, ¿sí? Pero aún y con todo eso, Dios llama a Abraham, ¿sí? Y lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 7. Acompáñame, vamos a leerlo. Hechos 7. Aquí el diácono Esteban, cuando se está defendiendo ante el concilio, ¿sí?, antes de ser ejecutado, antes de ser apedreado, fíjense lo que habla acerca de Abraham. Hechos 7, del 2 al 5. Quiero pedirle a alguien que me haga el favor de leerlo. Hechos 7, del 2 al 5, por favor. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria apareció a su padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Amén. Perdón, amén. Abraham, hermanos,
le fue dada una orden donde le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, deja tu familia. ¿Sí? Obviamente no se refería está hablando de parentela. Los parientes, cuando uno ya se casa, son los papás, los hermanos, los tíos, etc. ¿Sí? La familia es la esposa, los hijos. En este caso, Abraham solamente contaba con su esposa. Dice la palabra que no tenía hijos. Abraham, hermano, quiero recalcar una cosa. Abraham no obedeció completamente lo que Dios le dijo. ¿Sí? Abraham obedeció parcialmente. Dice en esta parte de la escritura, ¿sí? Verso 3, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. ¿Y qué dice? Y de allí que muerto su padre. ¿Quién iba con él cuando salió de su tierra? Su papá. ¿Sí? Abraham no cumplió exactamente lo que Dios le había ordenado. Obedeció en parte. Se llevó a su papá, se llevó a su sobrino. Y Dios le había dicho que solamente saliera él y su esposa prácticamente. Que dejara a su padre, a su parentela, pero no. Él decidió llevárselo de ahí de la tierra de Ur de los Caldeos. Y caminaron más o menos 850 kilómetros hasta llegar a Harán, donde se quedaron por un tiempo. ¿Por qué? Porque el padre de Abraham ya no estaba bien de salud. Y ahí se quedaron hasta que el padre muere. Y hay tres cosas que podemos aprender, que podemos deducir de estos tres versículos. Número 1. Primero, que es Dios quien toma la iniciativa y hace el llamado, invitando a seguirle y a servirle. Dios, hermanos, es el que nos llama. Él toma la iniciativa. Él da el primer paso. Dios llamó a Abraham. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que suceda este llamado? Número 1, reconocer que es Dios el que nos llama. Esto es lo primero. ¿Sí? Reconocer que es Dios el que te está llamando. A veces pensamos que es el hombre, hermano. Y por eso le restas importancia a lo que Dios te está ordenando. ¿Sí? Hay que creer, reconocer la voz de Dios y creer que es el Dios verdadero. Abraham, todavía no nacía el Señor Jesucristo. Así que no podemos decir que era cristiano o no era cristiano. Pero Abraham era pagano. Abraham, a diferencia de Noé, cuando leemos la historia de Noé, dice la palabra que vio Dios a Noé, y luego que dice, varón justo. Abraham no era ni siquiera varón justo, hermanos. Abraham era un pagano que adoraba ídolos falsos cuando Dios le habló. Abraham estaba metido en cosas que aborrecía a Dios. Dios aborrece que se adore a dioses falsos, a ídolos. Y el papá y por consecuencia la familia de Abraham, ¿a qué creen que se dedicaba? A hacer estatuillas, figuritas. A lo mejor no era de la Virgen de Santa Chonita de Atocha o de, sí, qué sé yo. Pero lo que estaba en aquel tiempo, en la moda de aquel tiempo, ¿sí?, era lo que ellos hacían, hermanos. Pero en medio de toda su incredulidad, Dios le habló a Abraham, y Abraham reconoció la voz de Dios. Y no solamente eso, le creyó, hermanos, a Dios. ¿Por qué? Porque salió de su tierra, aunque no dejó a toda su parentela, pero sí le creyó a Dios con todo, hermanos. El Señor de la tierra le había hablado. Tenemos que creer que Él es el Señor, que Él es el Dios verdadero. Alguien que es llamado por Dios no puede andar con que, ay, es que no sé si estoy, si será la religión correcta. He escuchado cristianos decir ese tipo de cosas. Es que no sé si aquí está la verdad.
¿Por qué? Porque llega alguien con alguna filosofía humana muy convincente y muy agradable a tu pensamiento, a tu intelecto y a tus conveniencias, y te empiezan a decir, no, es que mira, John Smith, no, que es que fíjate que acá nosotros los testigos de Jehová, no, es que mira que la Virgencita, que o simplemente no necesitas a nadie, mira, la madre naturaleza, ¿sí? Es muy sabia. Y empiezan las filosofías humanas a movernos el tapete. Y al rato ya andas creyendo que vienes del Chapo. ¿Sí? Y todo eso, hermano, es una falsedad. Va en contra de Dios. Entonces, número 1, tenemos que reconocer que es Dios el que nos llama. Número 2, permitir que sea el Señor de nuestra vida. Perdón. Se escucha muy fácil, permitir que sea el Señor de nuestra vida. El Señor se refiere al patrón, al jefe, al dueño. ¿Sí? Y si el Señor Jesús es el Señor de tu vida, significa que ni tú ni yo tenemos autoridad para tomar decisiones sin su guianza ni su consentimiento. Porque ahora el dueño de mi vida ya no soy yo, es Él. Otra cosa, tenemos que sujetarnos a su autoridad, desprendernos de actitudes y defectos del viejo hombre y vivir una vida realmente cristiana. Aquí, hermano, es donde, miren, muchos cristianos han metido una bolsa esas de palomitas al microondas y a los 2 minutos, ¿qué es lo que empieza? El tronadero, ¿verdad? Bueno, aquí, hermano, cuando el hombre tiene que sujetarse a la autoridad y desprenderse de las cosas del viejo hombre y vivir realmente una vida cristiana, haga de cuenta que lo meten al microondas. Y familias completas, hermanos, empiezan como palomitas a tronar. No, esto es muy religioso. No, es que esto no. Yo tengo otro pensamiento. A mí Dios me ha hablado otra cosa, distinto a lo que dice la Biblia. Pues no fue Dios, fue Satanás, un demonio, y te la creíste. ¿Sí? Tenemos, hermanos, que sujetarnos a su voluntad. Y número 4, necesitamos vivir en comunión sincera con Él. Comunión sincera con Él. Del 1 al 10, ¿cómo está tu comunión con Dios? No lo digas, piénsalo y respóndelo a ti mismo. No, como siempre digo en forma de burla, lloro todos los días, 3 veces o 4 a veces. ¿Cuándo? Cada vez que voy a comer. Eso no cuenta, hermano. ¿Cómo está tu comunión con Dios, hermano? ¿Quieres unos tips para más o menos darte cuenta cómo andas? ¿Qué tanta amargura hay en tu vida? ¿Qué tanto te quejas cuando abres la boca? ¿Qué tanto murmuras en contra de otros? ¿Sí? ¿Qué tanto piensas y te acuerdas de lo que Dios te ha hablado? ¿Qué tanto tomas en cuenta a Dios para tomar decisiones? Nomás con esas 5, hermano. ¿O estás triste porque tienes que hacer lo que Dios dice? Si estás así, no, ya estás bien grave, hermano. Deberían de meterte en cuidados intensivos espirituales, porque estás a punto de morirte. Cuando un cristiano empieza con que, cómo quisiera poder ir y hacer, cómo quisiera poder ir a la fiesta fulana de tal, hablar y decir tantas cosas a mi jefe. ¿Cuántos han sentido esa necesidad? Ay, Señor, dame 2 minutos de no ser cristiano y luego vuelvo a ser cristiano. Nomás en 2 minutos le digo a mi jefa todo lo que traigo en mi corazón y mira, hasta libre te voy a servir ya, sin una carga. Cuidado, hermanos, andamos bien lejos de Dios. Ok, entonces vimos número 1.
De las 3 cosas que debemos aprender en esto. Dios es quien toma la iniciativa. Ya vimos 4 puntos. Vamos a ver el segundo. La segunda cosa es que Dios lo llamó para un propósito. Esto es bien importante. Dios lo llamó para un propósito. Dios no hace nada sin un propósito. No te da un sueño sin un propósito. No te da una visión sin un propósito. No te dice que tú tienes el ministerio, el don, el talento o el superpoder tal X sin un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Les platicaba hace tiempo, allá en Minitas, ese tiempo estaba aquí predicando, ¿sí? Bueno, creo que todavía estábamos en construcciones porque recuerdo que estaba la iglesia y estaban los puntales todavía puestos de ciertas partes del techo. Me acuerdo que estaba yo predicando y en eso se levanta una hermanita, viejita la hermanita. Y estaba yo haciendo la predicación y estaba hablando, no me acuerdo ni de qué tema, pero no tenía nada que ver, y se levanta la hermana y me dice, pastor. No, yo no era pastor. Me dice, hermano, anoche tuve un sueño. Yo dije, pues a lo mejor algo va a confirmar, algo de la palabra, ¿no? ¿Y qué pasó, hermana? Yo soñé que veía una loma bien verde, bien bonita, ¿sí? Y animalitos que andaban por ahí corriendo, y pajaritos, y el sol, y las nubes. ¡Uy, qué bonito, hermana! Y luego yo veía en esa loma que estaba una casita con una chimenea, y de la chimenea salía humo. Y yo, uy. Y luego, hermana, en eso vi un pajarito que descendió y se paró en una rama de uno de los arbolitos que estaban ahí. Y yo lo estaba escuchando, ¿verdad? Y me quedo. Y luego, hermana, no, ya fue todo. Y luego lo peor, ¿qué significa, hermano? Y yo, hermana, ¿qué es eso? Todo sueño, hermanos, tiene un propósito. Dios no te va a dar, no vas a tener una revelación, ni un sueño. Es más, ni siquiera Dios te va a dar una orden sin que tenga un propósito. Siempre hay un propósito en Dios. Dios no hace las cosas sin propósito. Grábate esto. Porque mira, no falta quien llegue y te diga, oye, fíjate que el Señor me mostró que tú traes una gran carga. Y tú, ay, no, pues últimamente hasta me siento muy bien. No todo el que te diga que Dios le dijo algo, Dios le dijo algo, hermano. ¿Sí? Y cuidado, porque ahorita hay muchos cristianos, sobre todo de otras iglesias, gracias a Dios que aquí no, pero que llegan y te dicen que Dios les mostró, que Dios les dijo, y hasta te dicen, te hablan como si te estuvieran leyendo las cartas, ¿verdad? Oh, yo aquí veo que tus hijos, oh, Dios me mostró que en tu casa hay algo, y que Dios me mostró que alguien está haciendo algo en contra tuya, y que Dios cuidado, hermanos. Mira, si Dios te va a hablar algo de tu vida, ¿sabes a quién se lo va a decir? Hay 2 personas a las que se las va a decir, hermano. Y esto es bíblico y por sentido común, hermanos, es la verdad. ¿Te lo va a decir a ti o se lo va a decir a aquella persona que está encargada de ti, que es el pastor? No hay más, hermano. ¿Sí? Porque a veces, de veras, a mí me han dicho, uy, hermano, si les platicara lo que me han dicho, que Dios les ha dicho, yo no estuviera ni aquí, yo creo. Así que mucho cuidado. Dios no hace las cosas sin propósito. La Biblia nos revela que el propósito de Dios para con nosotros siempre va a ser conforme a su voluntad perfecta y no a la nuestra. Hay cristianos que viven persiguiendo, ¿sí?, que Dios les diga que lo que ellos quieren, esa es su voluntad. Señor, es que yo quiero comprarme un carro del año, me voy a endeudar 8 años ahí en la agencia
y quiero que me digas si es tu voluntad, Señor. Y ahí estamos. Pastor, apóyenme a orar. ¿Qué le ha dicho Dios? No, pues nada. Ay, Chihuahua, no le he dicho nada. Hermano Onésimo, ¿quién podría apoyarme a orar? Mire, es que quiero comprarme un carro. ¿Qué le ha dicho Dios? No, pues fíjate que Dios me dijo que no. Ay, Chihuahua. Martín, mira, quiero que me apoyes a orar porque quiero sacar un carro. ¿Qué te ha dicho Dios? Pues no sé, mira, dame chance, ¿sí? Y andan así, miren, buscando hasta que llegan con alguien y les dice, fíjate que yo estaba orando y el Señor me mostraba así, Nissan X-Trail. No sé qué significa eso. Esas personas son tan cínicas que salen por ese tipo de cosas, No sé si llorar o reírse o golpearlos. No, golpearlos no. Con la Biblia a lo mejor, ¿verdad? Con la palabra. Pero fíjate que estaba orando y yo me decía, Nissan X-Trail. No sé por qué, pero pues tú sabes lo que estás orando. Y tú, ay, pero pues si hace un mes le dije que estoy orando por un carro y que quiero saber, ¿sí? Hermanos, no seamos de ese tipo de cristianos. No andes buscando quién te diga lo que quieres oír y que supuestamente Dios le dijo a esa persona. No, esto te lo voy a decir a ti. Si tú eres un joven, un hombre, una mujer que busca la voluntad de Dios, Dios te va a hablar a ti, mi hermano. ¿Sí? Y te lo va a confirmar a través de otra persona. Pero ¿sabes qué? Esa persona va a ser de aquí a la iglesia. No andes con que, ay, tengo que ir a otras iglesias para que Dios me diga, para que Dios me muestre, para que Dios me hable. No, mi hermano. La palabra de Dios habla específicamente de los dones, talentos y ministerios que dice que son exclusivamente para la edificación de... Exactamente. Y hay gente que por Face, ay, la profeta fulana de tal, súper reconocida. Ay, estoy en un ¿cómo le llaman a los Face? ¿Son grupos? Grupos de la profeta internacional, Panchita Pérez. Bueno, hombre, es una profetisa, es generala en guerra espiritual y no sé qué tanto rollo. No, hombre, súper... hermana, fíjese que aquí, que allá. No, si el Señor me está diciendo que sí. Porque veo cielos abiertos y en esos cielos abiertos veo ahí un Mazda 6 del año que te está esperando a ti. ¿Sí? Mándame $200 a mi cuenta. Mucho cuidado, hermanos, con esto. No busquemos los propósitos de Dios conforme a nuestro corazón, sino que precisamente busca los propósitos de Dios, aunque vaya en contra de lo que uno quiere. Y eso, hermanos, ¿a qué le duele? A nuestra carne. ¿Por qué? Porque cuesta. ¿Qué tal si Dios te dice, mijito, el carrito que le di, cuídelo? Te lo di hace 10 años y nomás lo he lavado 3 veces. Y me estás pidiendo una... Por favor, mijito, si no eres fiel en lo poco, ¿crees que te voy a dar más? ¿Sí me explico? Y luego todavía nos ponemos muy espirituales. Pero si el Señor me da una Navigator, también me va a dar para mandarla a lavar. Hombre, por favor. ¿Sí? Siempre hay un propósito de Dios, pero las cosas que Dios hace, siempre las hace con propósitos. Y la Biblia nos revela, les decía ahorita, que esos propósitos siempre son conforme a la voluntad perfecta de Él, no a la nuestra. Se trata de los deseos de Él, no de los deseos nuestros. ¿Ok? Ahora, existe la voluntad permisiva de Dios. Y este es un tema muy profundo que yo creo que merece... Creo que alguna vez hablé acerca de esto. Pero así rápidamente, la voluntad permisiva es cuando usted y yo cometemos errores cumpliendo la voluntad perfecta de Él. Abraham cometió un error y no por eso fue desechado inmediatamente. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, Abraham toma a su padre y a su sobrino, cosa que no debía de haber hecho,
pero salió de la tierra y de su parentela en fe. Y lo que Dios vio fue la fe de Abraham, que Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Sí? Entonces, habrá ese tipo de cosas, pero vendrán las consecuencias, hermanos, también. Y cuando Abraham hizo esto, hermanos, sufrió grandes consecuencias. ¿Se acuerdan que vimos a Noé? Qué bonito, Dios lo bendijo y todo. Y luego al otro domingo hablamos de los errores y las consecuencias de Noé. ¿Sí? A Abraham le pasó lo mismo, hermano. El hecho de que se haya llevado a su papá y a su sobrino trajo consecuencias más adelante, años más tarde, hermano, que tal vez se pudieron haber evitado si Abraham hubiera salido solamente con su esposa, pero no lo hizo. Y a veces nosotros, hermanos, hacemos las cosas de Dios o queremos encajar en las cosas de Dios un pedacito de las cosas nuestras. Y las cosas, hermanos, van a traer sus consecuencias. ¿Ok? Tercero, hermanos, ahí va, que Dios le dio una serie de promesas para su vida y para su descendencia. Es la tercera cosa que aprendemos de los versículos que leímos ahorita. Dios le dio promesas para su vida y para su descendencia. Miren, las promesas puede ser una promesa individual, donde Dios me promete algo para mí solamente. Puede ser una promesa como familia, ¿sí?, donde va involucrada pues, mi descendencia, mi esposa. Puede ser una promesa para la iglesia, para nosotros como iglesia local. Una promesa para toda la nación. Una promesa como cuerpo de Cristo e incluso una promesa como para toda la humanidad, como lo hizo con Noé. Noé le prometió algo que donde se veía involucrada toda la humanidad. Le dijo, jamás voy a volver a destruir por agua a toda la creación. ¿Ok? Entonces, vemos que por la gracia, nuestro Dios eligió a un hombre que sabía que respondería a su llamado. Dios sabía que Abraham iba a responderle. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Dios sabe quién está pensando ahorita en otra cosa, quién está luchando por no dormirse, quién anda en babeácora, ¿sí?, quién está diciendo, wow, sí es cierto, con razón, yo lo acabo de leer esta semana. O sea, Dios sabe todas las cosas, hermanos. Por este motivo, hermanos, Abraham, al obedecer, tuvo una promesa individual. ¿Cuál fue? La del nacimiento de su hijo. 25 años después de haber recibido la promesa. Vas a tener un hijo. 25 años se tardó en recibir esa promesa. Número 2, una promesa como padre de una nación. Dios le prometió también que sería bendito su descendencia y que de su descendencia crearía una nación. Esta promesa, el cumplimiento de esta promesa tardó 600 años, cuando salió Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí se cumplió esa promesa. ¿Sí? Número 3, una promesa para su descendencia. La promesa de que iba a heredar la tierra de Canaán. Y este cumplimiento tardó 640 años. Pocos más, pocos menos, hermano. Pero Dios lo cumplió. ¿Cuándo? Cuando Israel cruzó el río, ¿sí?, y entró a conquistar la tierra que ya Dios le había prometido. Y una promesa, número 4, para toda la humanidad, ya que le dijo que de su simiente, es decir, de su descendencia, serían benditas todas las naciones. Y esto se cumple cuando nace el Señor Jesucristo. Aproximadamente 2100 años después de que le había hecho la promesa a Abraham. El tiempo de Dios, hermanos, no es el tiempo de nosotros. ¿Sí?
Nuestra manera de pensar no es la manera de pensar de Dios. Pero hay algo que sí podemos comprender. Que si Dios dice algo, Él lo va a hacer. Eso sí, mi hermano, tenlo por seguro. Si Dios te ha dicho algo, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Vamos a ver un poquito acerca de la promesa de la tierra. Una tierra prometida que, como ya leímos, Abraham ya había pisado, ya había andado recorriendo esa tierra 640 años atrás. Miren, la Biblia nos enseña que cuando Abraham obedece, sale de su tierra y marcha hacia Canaán, hay algo bien bonito que Abraham comienza a hacer, y es esto: Abraham edifica altares dentro de esa tierra que todavía no le pertenecía a él, pero que ella estaba recorriéndola, hermanos. ¿Sí? Él comienza a edificar altares. En aquel tiempo no había un sistema como lo hay ahorita de adorar a Dios. Si yo te digo, vamos a adorar a Dios, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Dos cosas: ponerte de pie y levantar las manos. Y eso ya es señal de que vamos a adorar a Dios. Y tal vez pues comienza la música, un canto de adoración así despacito, y estamos ahí cantándole a Dios. Bueno, en aquel tiempo no existía nada de referencias en cuanto a adorar a Dios. ¿Sí? Lo que se tenía como referencia era de que cuando Dios te hablaba, de cuando tú recibías algo de parte de Dios, de cuando Dios hacía algo en tu vida, ¿sí?, se construía un altar. Esto es un montón de piedras. ¿Te das cuenta que tú sales aquí y agarras piedras de esas, piedra bola o de las que te encuentres, y comienzas a poner una arriba de otras? Y a los niños les enseñamos, las maestras les enseñan ahí un altar, ¿verdad?, hecho por piedras, y se ve así cuadradito, bien bonito, ¿verdad? Las maestras, no sé si lo han visto, o los chamacos se acuerdan de las clases, y aquí está el altar, y ponen ahí en el franelógrafo, ¿sí?, y el altar bien bonito. No, hermanos, el altar era comenzar a apilar piedras, ¿sí? Y esto es lo que comenzó a hacer Abraham. Y ahí, hermanos, ese altar era señal de que algo había sucedido entre Dios y él. El altar, hermanos, representa eso. Era un lugar donde se invocaba a Dios y le daba gracias. ¿Sí? O era un lugar que se levantaba como señal para recordar de en qué lugar Dios se había revelado y les había hablado. Para eso, hermanos, se levantaba el altar. Y en la palabra de Dios, solamente antes de Abraham encontramos una sola persona que había levantado un altar en toda la historia de la humanidad, y ese fue Noé. Noé es el primero que levanta un altar. Lo vemos ahí en Génesis. Y Abraham es la segunda persona registrada en la Biblia que levanta un altar. Miren, durante los primeros 10 años, después de que Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿sí?, y comienza a caminar en la tierra de Canaán, comienza a peregrinar, Abraham durante esos primeros 10 años levantó 3 altares. Y cada uno de ellos fue bien especial. Los levantó para dar gracias a Dios, para alabarle, para bendecirle, ¿sí?, y para bendecir la tierra y recordar que era un lugar santo donde Dios le había hablado. El primero lo construyó en Siquem, Génesis 12, verso 6. Génesis 12, 6 y 7.
Acuérdense que Abraham andaba de peregrino, Él salió, Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero nunca le dijo, esta es la tierra, aquí quédate ya, y es una casita y aquí vive. No, Abraham anduvo peregrinando por toda la tierra, ¿sí?, que después iba a ser parte, que le iba a ser entregada su herencia, a su descendencia. Génesis 12, 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. ¿Y quién dice que habitaba en esa tierra? El cananeo. ¿Se ubica, verdad? El de Canaán, el de Cam. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham inmediatamente después de recibir la promesa? Edificó allí un altar. ¿A quién? A Jehová. Eso es muy importante. El altar no se levanta nada más para que, lo voy a poner aquí como una señal para acordarme el punto. No. Edificó altar y el altar tenía un propósito. Edificó altar a Jehová. Allí, hermano, se establecería después Jacob. Allí apacentaba sus ovejas y los hijos de Jacob. Cuando José fue a ellos y lo vendieron, ¿se acuerdan cuando vendieron sus hermanos a José? Ahí estaban precisamente años después, ¿sí?, en el mismo lugar donde Dios le había hablado a Abraham diciendo, esta tierra que ves te la voy a dar a tu descendencia. Y muy probablemente todavía había vestigios ahí, tal vez, de ese altar que Abraham había levantado, hermanos. ¿Sí? Fue ahí, en ese mismo lugar, donde los huesos de José fueron sepultados, cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra prometida. ¿Has escuchado esta expresión? La tierra prometida. Conquista la tierra que Dios te ha prometido. Hay gente que dice eso, incluso hasta cantos. ¿Sí? ¿Cuál es la tierra prometida? La tierra de Canaán. Ok, ese fue el primer altar. El segundo lo construyó en Betel, un lugar que significa, Betel significa casa de Dios. Y estaba más o menos 30 kilómetros al sur de Siquem y 35 kilómetros al norte de Jerusalén. Génesis 12:8. Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. ¿Y qué hizo? Y edificó allí altar. ¿A quién? A Jehová. El altar es a Jehová, hermano. ¿Y qué hizo? E invocó el nombre de Jehová. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos que comprender lo que significa el altar. El altar, sabemos que en un templo, en este caso, pues viene siendo esta construcción que está aquí más elevada, ¿sí? Y decimos, pásale al altar. Y le llamamos altar a esto. Pero a veces no entendemos, hermanos, lo que significa ir al altar. Cada iglesia de Cristo tiene un altar. Y ese altar ha sido levantado y edificado, ¿para quién cree usted? ¿Para que los músicos pongan sus instrumentos? ¿Para que el que está dirigiendo o predicando esté en un lugar más alto y lo puedan ver los demás? No, mi hermano. ¿Sí? Acá es una tarima si usted gusta, o es un lugar más elevado, pero el altar, hermanos, es este pedacito y representa algo muy profundo que a veces usted y yo se nos olvida o no lo sabemos. Este altar, hermano, ha sido edificado para Jehová.
Y cada altar tiene un ministro de ese altar, el cual es responsable de lo que sucede allí. ¿Sí? Y cada iglesia, hermanos, ese ministro, ese responsable, Dios le va a pedir cuentas de lo que se haga en ese altar. De la gente que participa, de quien predica, de lo que suceda, hermanos. Porque ese altar fue edificado para Dios. Y la parte más importante de cualquier templo, hermanos, más que el baño, que también es muy importante, es el altar. Y qué triste que ahora hay iglesias que no tienen altar, hermanos. La razón de existir, de ser de cualquier templo, hermanos, es el altar. No me importa si no hay techo, si no hay paredes, si estamos al aire libre, hermano. ¿Sí? Pero en el momento que se hace un llamado, y aunque no haya que un escaloncito y que cojincitos, pero es esa parte, hermanos, a donde pasamos usted y yo, se convierte en ese momento en un altar, en el cual nosotros invocamos a Jehová. En el cual usted y yo hablamos y Dios en ocasiones habla con nosotros también, hermano. Hubo un momento en la vida de Abraham, hermanos, cuando Abraham entró en una serie de malas decisiones que tuvieron su consecuencia muy fuerte. ¿Sí? Pero de esto vamos a hablar el próximo domingo, si Dios lo permite. Y sabe qué, le recomiendo que no se lo pierda, porque Abraham, todos, igual que con Noé, ¿verdad? Lo tenemos así como que, wow, Noé va a un justo, uy, sí, Dios lo salvó del diluvio, sí, pero también cometió errores. Y las consecuencias fueron tremendas, hermanos. Y Abraham también cometió sus errores, hermanos. Y las consecuencias fueron muy fuertes. De esto vamos a hablar el próximo domingo, si el Señor Jesucristo no ha venido. Y si viene y alguien se queda, pues te dejo por ahí las hojas. No es cierto. Quiero terminar con esto. ¿Sí? Hasta lo que llevamos aquí. Abraham fue escogido por Dios por una sencilla razón. Y no tenía nada que ver con que Abraham fuera bueno, fuera justo como Noé. Abraham no adoraba a Dios, Noé sí lo hacía. Noé tenía temor de Dios en su corazón y lo obedecía en todo. Abraham no, hermanos. Incluso podríamos decir que hasta Abraham ni se merecía que Dios le llamara. Su papá trabajaba haciendo imágenes de dioses falsos. Abraham fue la persona que fue por una sola razón. Y esa razón es por la gracia de Dios. Por eso la palabra de Dios lo dice en San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, dice Dios, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no elegimos a Dios, fuimos elegidos por Dios. Y no creo que haya sido por justos, hermano. No creo que haya sido por obedientes. No creo que haya sido porque éramos súper espirituales. Tal vez andábamos como Abraham, en la idolatría. O haciendo hasta cosas peores. ¿Sí? Pero con todo y todo, Dios puso su mirada en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él que conoce el futuro, en aquel momento sabía
que tú le ibas a responder y que tú le ibas a decir, Señor, aquí está mi vida. Por eso Dios te eligió a ti. Y a veces vienen pruebas a nuestra vida que tratan de borrar eso y hacernos sentir que somos indignos, hermanos. A veces el diablo está luchando para que no perseveres en el camino del Señor. Y te hace ver todos los errores del pasado. Te hace ver todos tus defectos. Y hasta te inventa otros. Pero tenemos que recordar quién te escogió. Te escogió Dios. A veces cometemos pecados, como todos. Y no a veces, siempre, hermanos, cometemos pecados, errores. Y vienen las consecuencias de esos pecados y nos alcanzan y nos golpean. ¿Sí? Y estamos tirados ahí porque nos sentimos tan mal por las consecuencias de nuestros pecados. Y no falta que venga el diablo y ponga su pata todavía arriba de nosotros y nos diga, no, estás muy bien ahí, ¿sabes qué? Y ahí quédate porque ni te levantes. No sirves para nada. Ni te mereces el que te diga que eres cristiano o cristiana. Y ahí, cuando estamos tirados con las consecuencias de nuestros pecados, tenemos dos nada más. ¿Sí? Muchos dicen que se levantan por su orgullo, que el orgullo los mantiene en pie. Pues no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Yo creo que si el orgullo te mantiene en pie, te ha de ser así algo como cuando se mantiene en pie el cantante de los Yonix. ¿Sí lo han visto? Que está sostenido aquí con una cosa para no caerse. Quítasela. ¿Qué va a pasar? Con todo respeto, ¿verdad? El señor válgame el ejemplo. Pero el orgullo, hermano, no puede sostener nada más que las mentiras. Y dice la Biblia que todo va a salir a la luz. Lo único que puede sostenernos, hermanos, es arrepentirnos nosotros, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, hermanos, y volvernos a Él de nuevo. Es lo único que puede hacer que nos levantemos cuando las consecuencias del pecado nos han derribado. Abraham, a pesar de sus errores, de sus fallas, con todo, siempre le creyó a Dios. Y algo que la Biblia registra es eso, que él es el segundo hombre en levantar un altar a Jehová, para adorarlo, para invocarlo, para decir, aquí yo levanto esto en señal de que Dios me ha dado una promesa que yo no merecía, pero que la tomo, la abrazo y voy a pelear, voy a luchar para mantener esa promesa que Dios me dio. Abraham levantó el altar y esto, hermanos, le agradó a Dios. Presentar un altar que es para Dios es algo que le complace a Él. ¿Sí? A pesar de que humanamente solo era un montón de piedras ese altar, una sobre otra, sin forma, allí las agarró de lo que había, ¿sí? Pero esas piedras representaban un momento especial, representaban que ahí había pasado algo tan importante, que era como un testimonio, una prueba, una señal de que ahí Dios había cambiado su vida y aún hasta la vida de su descendencia. Fíjate qué tan importante es el altar, hermano. Cada vez que pasas al altar, tal vez te parecerá, o tal vez parecerá a los demás, algo intrascendente. ¿Sabe cuánta gente menosprecia pasar al altar cuando hay oportunidad de hacerlo? Uy, hermano, no, yo aquí, Dios conoce mi corazón. No estás entendiendo nada. Hermano, el altar está abierto, ven a adorar a Dios. El altar siempre está abierto. ¿Sí? Yo he venido de mi casa
infinidad de veces, exclusivamente el altar entre semana. Y le digo a mi esposa, necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? No, necesito ir al altar. ¿Por qué? Porque necesito estar en el altar con Dios. Y esto es algo que necesitamos todos, hermanos. Tú lo necesitas, yo lo necesito. No porque el altar tenga un poder místico. No porque, ay, no, pues si no pasó nada, no porque Dios no me responda. No. Pero pues, el altar, hermanos, representa, ¿sí? Y va en contra de nuestra propia carne. Porque lo primero que tienes que vencer para pasar al altar es tu propia carne. Ay, qué flojera. Ay, no, todos se van a dar cuenta. Sí. Uy, a ver, pasen todos los mentirosos al altar, me han llamado. No, ¿cómo va a pasar? No, pues todos saben que soy mentiroso. Cuando a veces se hace llamado a ese tipo de cosas, ¿qué les digo? Quédese en su lugar para que no sea expuesto. Sí. Pero hay momentos, como ahorita, en que es necesario, hermanos, pasar al altar. Y le voy a decir por qué. Yo quiero invitarte, hermanos, a que juntos edifiquemos aquí un altar a Jehová. No, pero pues es que ya está hecho. No. A mí me gustaría que en este día, hermanos, como iglesia, tú y yo pudiéramos ser como cada una de esas rocas, ¿sí? Con las cuales se iba poniendo una sobre otra. Y no le voy a decir que vamos a hacer una pirámide humana tampoco, ¿no? Y no te hacen como que, ¡ay, yo voy arriba! No. Pero el hecho de pasar, hermano, al altar. Imagínate qué valor tendría en la actualidad una piedra del altar que utilizó Abraham, el primero, o del altar que utilizó Noé. ¿En cuánto se vendería? Uy, si por ahí andan vendiendo astillas del arca de Noé. Sí. Ahí andan los de para de sufrir con agüita de ¿qué? Creo que es del río Jordán, ¿es? Hace 4 años se secó el río Jordán, no sé dónde lo están sacando. ¿Se acuerdan que te los dije hace varios años? ¿Ya se secó? Sí. Yo no sé usted, pero yo quisiera ser parte de ese altar donde desciende la presencia de Jehová, porque hay algo que caracteriza el altar, y es que cuando eran edificados esos altares, ¿se acuerdan cuando Elías edificó altar a Jehová? Cuando Moisés edificaba altar a Jehová, ¿qué era lo que sucedía? Descendía la presencia de Dios a ese lugar, a causa de que el altar había sido edificado a Jehová. Nosotros, hermanos, en este lugar, el altar de la nueva esperanza, hermanos, no solamente esto físico, sino somos cada uno de nosotros, que somos como una roca, una piedra, que en conjunto, hermanos, somos un altar edificado a Jehová, que glorifica a Dios, que exalta a Dios. Hoy yo quiero invitarte a que edifiquemos un altar aquí al frente, que cada área de nuestra vida, hermano, sea una piedra que pueda ir dándole forma. Tal vez una piedra sea tu vida, otra piedra sea la gratitud que tienes a Dios, otra piedra sean esos planes, esos deseos que tú tienes, pero que tú dices, aquí vengo a dártelo, Señor. Esas cargas, todas aquellas cosas que tú sabes que tienes que presentar a Dios,
qué mejor que hacerlo en el altar. Y qué mejor hacer un altar de esas cosas. Porque ese altar ya no va a ser tuyo, es un altar a Jehová. Ahora le pertenece a Él. ¿Y sabes qué? Va a quedar una señal en tu vida y va a ser una señal de algo entre Dios y tú. Cierra tus ojos. El mismo Dios que le dijo a Noé que iba a haber un diluvio, el mismo Dios que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, es el mismo Dios que está aquí, que solamente hay uno. Y es el mismo que te llamó hace tiempo a ti. Que a pesar de que hayamos cometido las faltas que sean, Él ha visto algo en tu corazón y te ha seleccionado de entre millones y te ha llamado y te ha dado promesas. Y el Señor te quiere bendecir. Pero hoy, hermano, yo quiero hacerte esta invitación. ¿Por qué no pasamos al altar? ¿Por qué no venimos aquí y comienzas a sacar esas piedras que traes en tu vida y comienzas a edificar un altar a Jehová? ¿Por qué no darle tu tiempo? ¿Por qué no darle tus recursos, tus pensamientos, tus decisiones, tu matrimonio, tus hijos, tu obediencia? ¿Por qué no comenzar a hacer todo eso? ¿Sabes qué va a suceder? Cuando tú edifiques ese altar delante de Dios, la presencia del Señor va a descender sobre tu vida. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que esos adoradores le adoren a Él. Si Dios te escogió, Dios no se equivocó. Si Dios te llamó, si tú estás aquí hoy, no hay error, porque Dios puso su mirada sobre ti. Aleluya. Hermanos, el altar está abierto. Y yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. ¿Y sabes qué? Ven aquí al frente y juntos vamos a hacer un altar que honre, glorifique y alabe el nombre de nuestro Dios. Si te quieres hincar, quieres estar de pie, tú sabes, pero vamos a adorar, vamos a entregar nuestra vida a Él. Aleluya. Cierra tus ojos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Porque tú eres un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Gracias, Dios, por este privilegio de poder tener vida y de poder venir a tu casa, poder venir y dar estos pasos, Señor, para poder llegar a este altar, Señor. Mira cada persona, cada mujer, cada varón, cada niño, Señor, cada joven, que hoy, esta mañana, Señor, estamos rindiendo nuestras vidas delante de ti, Señor. Unos traen, Señor, gratitud, otros alabanza, razones por las cuales, Señor, queremos agradecerte porque son nuevas cada mañana tus misericordias. Y por tu misericordia, Señor, es que estamos con vida, Señor. Gracias porque en tu palabra vemos a esos siervos, varones de Dios, Noé, Abraham y todos los siervos tuyos, Señor. Hombres que hicieron grandes cosas para ti, que te creyeron. Pero lo precioso también de tu palabra es cómo también registra los pecados, los errores, Señor, que también ellos cometían, y eso solamente lo hace tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque aquí estamos, Señor,
hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre del Cordero, pero que te hemos fallado, Señor, que nos hemos equivocado, que hemos caminado muchas veces tomando decisiones sin consultar contigo, sin tomarte a ti, Señor, primero en cuenta, Dios, antes que nuestros deseos, antes que lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, Dios. Pero aquí estamos esta mañana, Señor. Nos presentamos delante de ti, Dios. Nos presentamos esta mañana, la iglesia, Señor, la congregación, el pueblo, Señor, que tú has plantado aquí en este lugar, Señor. Gracias. Cada familia que está aquí, Señor, tú las has traído con amor, Señor. Las has atraído, Dios, hacia ti. Los has elegido a cada uno de nosotros. Nos has elegido, Señor, y aquí estamos. Aquí estamos esta mañana por esa gracia preciosa. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Cada familia que tú has plantado en este lugar, en esta congregación, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Aquí hay matrimonios, Señor. Aquí hay matrimonios que hoy esta mañana, Señor, se están presentando delante de ti. Aquí hay hombres y mujeres que tú les has llamado, Señor. Que tú has hecho un llamado específico a salir, Señor, tal vez de su comodidad, a salir, Señor, de la rutina, Dios, y a hacer cosas que tú quieres que ellos hagan. Y has depositado dones y talentos, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Aquí estamos esta mañana, Dios. Ministra el corazón, el alma de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Tu presencia, Señor, nos llena esta mañana, Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos en este altar, Señor. Gracias, gracias. Adora a Dios, hermano. Presenta tu ofrenda delante de Dios esta mañana y dile, Señor, aquí estoy, Señor. Te ofrezco lo que soy, lo que tengo, mi vida, Dios. Mi gratitud, Señor. Gracias, gracias, Dios. Aquí estamos delante de ti esta mañana, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Adora a Dios. Adora al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos esta mañana, Señor. Te bendecimos esta mañana.
Gracias, Dios, gracias, Señor. Tú eres santo. Amamos esta mañana a ese Dios hacedor.
creerle. Y muchos han desistido de ese llamado de Dios. Hoy, esta mañana, hermano, sigue orando, no estés irreverente, platicando, jugando. Estamos en la presencia de Dios. Y yo sé que hay gente que Dios ha llamado así como Abraham. Y hoy es un llamado de Dios para tu vida, para que regreses, para que vuelvas a Dios. Dios te ha llamado para servirle, para amarle, para caminar de acuerdo a su voluntad. Y cuando Dios llama, Dios equipa, Dios da. Y yo sé que Dios te ha dado dones y talentos. Y hoy es el llamado de Dios para tu vida. Si tú sabes, hermano, que tienes ese llamado de Dios, ríndete hoy ante Él y dile: Señor, aquí está mi vida, Dios. He hecho mis oídos sordos, he sido negligente, Dios, perdóname. Aquí estamos delante de ti, Señor. Primeramente, Señor, perdónanos, Señor, como pueblo, como iglesia, Señor. Porque yo sé, Dios, que tú has llamado, Señor. Y has desbordado tus bendiciones, Señor, sobre tu iglesia. Pero aquí estamos esta mañana, Señor. Aquí estamos esta mañana, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendice tu pueblo. Seas tu mirada, Señor, penetrante, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Y puedas examinar hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor. Y nos hagas ver, Dios, el camino que debemos seguir. ¿Por qué no nos rendimos a Dios, hermano? No hay nada más valioso ni más importante que Dios, que su voluntad. Gracias, Señor, gracias. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Aquí estamos esta mañana. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti esta mañana, sin caretas. Lo que somos, lo que tenemos delante de ti, aquí estamos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Tú eres digno de que te busquemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Aleluya, gloria, nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias. Que renunciemos, Señor, a las cosas que no te agradan, Señor. Que renunciemos a hacer nuestra voluntad y obedezcamos solamente, Señor, tu palabra, tu voluntad, Señor, porque no hay nada más deleitoso, Señor, que estar en tu voluntad, Padre. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, porque tú llenas el corazón, el alma y todo nuestro ser esta mañana, Dios, porque no hay nadie que pueda llenar el alma como tú lo haces, Dios, porque no hay nadie que pueda satisfacer el corazón y la mente como tú lo haces. Solo tu presencia, Dios, solo tu presencia, solo tu
estamos. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Señor, esta mañana, Dios. Gracias. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Gracias a Dios. Porque servimos y oramos a un Dios vivo. Amén. Gracias a Dios porque está aquí con nosotros, porque